Muy bien, hoy vamos a continuar este estudio que iniciamos el domingo pasado de Isaías 6, así que voy a pedir que me acompañen a Isaías, el libro de Isaías capítulo 6. Y estamos viendo esta serie de estudios titulada Pecadores ante un Dios Santo. Pecadores ante un Dios totalmente distinto, un Dios totalmente y absolutamente santo. Estuvimos viendo y analizando un poco acerca de este Dios santo. Vimos que este pasaje, capítulo 6, podemos dividirlo en 4 temas, en 4 áreas, y vemos al Dios santo, vemos al hombre pecador, vemos también la santificación y vemos después algo respecto al servicio, que vamos a estar hablando de estos últimos 2 puntos más adelante. Y estuvimos viendo acerca de este Dios santo, vimos la revelación de este Dios, cómo se presentó en esa visión a Isaías, con tantos detalles, con tanta pompa, ¿verdad? Para tratar de que Isaías pudiera comprender lo santo y lo grande y lo alto que es Dios, ¿verdad? Vemos y empezamos a estudiar cómo Él se presentó como un rey dentro del templo, totalmente distinto a ese rey que quiso, ¿se acuerdan? Usías, que se introdujo al templo y fue castigado porque no era su lugar, no le correspondía estar ahí. Pero este rey sí le pertenecía, ese rey sí era digno de estar en ese lugar santo o lugar santísimo en el templo. Y Dios se reveló de esa forma, se mostró de esa forma a Isaías. Vimos el reconocimiento que recibió este Dios por su santidad. Vimos a estos serafines que cantaban, dice, uno al otro se decía, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vemos cómo estos serafines creados, seres de fuego, dice, ¿verdad? Ardientes, tenían que cubrirse ante tanta gloria. Ellos mismos, seres tan celestiales y angelicales, no podían soportar la gloria de la santidad de Dios sin cubrirse. La santidad de Dios era reconocida y vimos el resultado de esa santidad. Vimos que el templo temblaba, los marcos de las puertas, todo temblaba en el templo. Y algo más que tembló ahí, ¿qué fue? Isaías, ¿verdad? Y en eso hoy vamos a centrarnos y vamos a hablar un poco más acerca de este hombre pecador donde estamos incluidos todos nosotros. Y vamos a leer ahí el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías y dice: el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y el versículo 5 es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a hablar de inmundos en un mundo inmundo. Inmundos en un mundo inmundo. Un trabalengua, ¿verdad? Ay de mí, terminó diciendo Isaías. Cuando contempló la gloria y la majestad de Dios, él dijo, ay de mí que soy muerto. Y en esta expresión y en esta declaración de inmundicia personal estamos cada uno de nosotros. Cuando ponemos ese título de inmundos, vos y yo estamos ahí. Y vos y yo estamos y formamos parte de un mundo inmundo. Una generación inmunda, un pueblo inmundo. Isaías, al momento de contemplar la santidad de Dios, fue consciente de su pecado.
tanto de su pecado como del pecado del pueblo al que pertenecía. Y vamos a dedicar un tiempo a estudiar a este pueblo inmundo primeramente. Leamos otra vez cómo se refiere Isaías a este pueblo. Dice: siendo yo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. La expresión que utiliza Isaías para remarcar su pecado es que él era un hombre inmundo de labios. Y para hablar del pecado de su pueblo, dice que era un pueblo que tiene labios inmundos. El sentido de esta expresión, inmundo de labios o labios inmundos, va más allá que simplemente querer decir hemos dicho cosas malas. Va más allá que simplemente decir hemos hablado de cosas malas o nos hemos ensuciado la boca diciendo palabrotas o hablando de conversaciones sucias. Va más allá que expresar solamente eso. Apunta al hecho de que de la boca sale lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Los labios inmundos son una manifestación de un corazón igual de inmundo. Jesús dejó esta ley, este principio establecido de una forma muy clara. Él dijo: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La referencia de la inmundicia de labios va más allá de lo moral. Incluye todo lo espiritual. Y mi deseo en esta mañana es que vos y yo podamos identificarnos plenamente con este pueblo y con este hombre. Y antes de continuar, vamos a pedir al Señor su intervención en nuestras vidas en este día. Que sea su Santo Espíritu que mora en vos, que te quebrante, porque nada más puede hacerlo. Yo no lo puedo hacer, las músicas no lo pueden hacer. Es Dios tratando contigo, y pedirle eso en oración al Señor. Padre Santo, te rogamos que puedas hablar a mi vida, puedas seguir quebrantándome, y tu Santo Espíritu pueda seguir moviéndose en medio de nosotros, obrando de una forma de la que no podemos entender ni explicar, pero sabemos que solamente un Dios tan poderoso puede quebrantar corazones tan duros. Ayúdanos, Señor, a poder dimensionar un poco mejor tu santidad en esta mañana, y como resultado podamos analizarnos mejor, autoevaluarnos y ver cómo estamos comparándonos con tu santidad. Habla a tu pueblo, Señor, y sigue martillando estas verdades de que tú quieres un pueblo santo porque tú eres santo. Háblanos, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos cómo Dios, a partir del capítulo 1, ya empieza a remarcar al pueblo de Israel, o al pueblo de Judá en este caso, el reino del sur, la rebeldía y la hipocresía de ellos. Habíamos escuchado, ¿se acuerdan, en la conferencia con el hermano Brian? La hipocresía que ellos tenían, y Dios le dijo: yo estoy cansado, estoy hastiado de sus sacrificios. ¿De qué me sirve tener su religiosidad si yo no tengo su corazón? ¿Quién les pidió becerros? ¿Quién les pidió sacrificios? Yo quiero su corazón. Y ya del capítulo 1 Dios viene remarcando eso. Y llegamos hasta el capítulo 5 y nos encontramos con otra declaración de esta rebeldía y del pecado de Judá. Y nos encontramos acá con una analogía, nos encontramos con una parábola. Y vamos a estudiar un poco lo que nos habla este capítulo 5 acerca de este pueblo inmundo. Y vamos a leer estos 7 versículos
iniciales. Y es tan interesante esta parábola que Dios le cuenta a Israel. Una parábola parecida a la que le contó Natán al rey David, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas y uno que tenía solamente una, y el que tenía muchas le sacó la una, ¿verdad? Y le dijo, tú eres ese hombre, ¿verdad? Algo así es lo que Dios estaba haciendo también con su pueblo. Y comienza el versículo 1 diciendo, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, y empieza la parábola, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Una uva que no servía para el propósito con el que fue creada, preparada. Versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Imagínense al pueblo escuchando a Isaías, contándole este ejemplo. Para ellos era solamente un ejemplo, una analogía, una parábola. Pero ya cuando empieza a mencionar, no haré que caiga lluvia sobre ella, quizás algunos más despiertos empezaban a decir, este no es un hombre cualquiera, este es alguien que tiene el poder para hacer llover. Y acá viene la explicación de todo. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Dios empieza a protestar contra un pueblo que había sido bendecido. Un pueblo que había sido formado de la nada, cuidado, protegido, como el agricultor cuida su viña, que edificó cercos, hizo todo lo que se debía hacer. ¿Qué más puedo hacer? Decía él, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Ya hice todo lo que debía ser hecho, pero produjeron frutos que no eran dignos, que no sirven. Y a partir del versículo 8 en adelante, menciona una lista de 6 ayes. ¿Qué son esos? Son todas expresiones de juicio que comienzan diciendo ¡ay de aquellos! La misma expresión que utiliza Isaías cuando se ve frente a la santidad de Dios y dice ¡ay de mí! Acá Dios le está diciendo al pueblo ¡ay! Y empieza a expresar juicio. Y vamos a ver 6 juicios rápidamente que habla y que nos va a mostrar la situación de ese pueblo inmundo. Primer versículo 8 dice, ¡ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 8, este juicio es contra los avaros y los materialistas. Habla de aquellos que el Señor les dio una propiedad. ¿Se acuerdan que hubo una división de tierra? Y ellos iban comiendo el del vecino, moviendo sus vallas. Y famoso, acá también se hace mucho, ¿verdad? 1 metro más.
2 metros más. Dice, y el Señor dice, ¿acaso van a vivir solos ustedes que van a estar consumiendo la tierra de todo? Están robando. Su avaricia, su materialismo le está llevando a pecar, a robar. Pegan, dice, casa por casa. Este terreno que está al lado es mío también. Y ¡puf! Todo mío. Y el que está al lado también. Y habían hombres que se estaban haciendo ya terratenientes y que iban consumiendo las tierras de los más pobres porque no tenían poder para defenderse, tenían más gente, más ganado, más recursos, como pasa mucho en el Chaco y varios territorios paraguayos, ¿verdad? Dominados por algunos extranjeros. Avaricia, materialismo. Dios le está marcando al pueblo, ustedes están siendo tan avaros y tan materialistas. Versículo 11, otro juicio. Ay de los que se levantan de mañana para seguir, ¿qué? Esta mañana muchos cumplieron este versículo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y DJ, y luces, y humo. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ay de aquellos insolentes, de aquellos ebrios, amantes del placer. Hay de aquellos ebrios, amantes del placer, indiferentes a la obra de Dios. Se levantan a la mañana y su único propósito es continuar su embriaguez. Continuar la borrachera que empezaban hace 2 noches ya. Aquellos que viven dominados y llenos de vino y no de Dios. Su adoración, su Dios, es el placer. Todo gira en torno al placer. Sus decisiones, sus inversiones, todo está en torno al momento y al vivir y al disfrutar el momento. Ay de esos ebrios amantes del placer, indiferentes a la obra de Dios. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Y miren lo que dicen. Venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Les leo otra versión. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Qué están diciendo? Vos no estás diciendo que va a venir juicio, Isaías. Dale, que venga, que se apresure, que caiga el propósito del Santo sobre nosotros, así creeremos. Isaías, vos no estás anunciando juicio. Dale, decile a tu Dios que caiga, que me caiga fuego ahora. Y no caía. ¿Dónde está tu Dios? Ay de aquellos insolentes que desafían al Señor. Ay de aquellos que se burlan de sus siervos. Acá Dios expresa un juicio contra estos insolentes que se dignan a levantar el puño y a desafiar a su propio Creador y se burlan de aquellos hombres que Él está utilizando en su misericordia y su gracia para anunciarles que hay un juicio que va a caer sobre ellos. Aquellos escépticos, incrédulos que no ven cumplirse el juicio que se les ha anunciado y no creen que viene ese juicio porque no lo ven. Y hacen burla de la advertencia de Dios y también del mensajero. No sé si alguna vez predicando el Evangelio te pasó algo así.
Hoy hablas de infierno, hoy hablas de juicio, hoy hablas de castigo, y te dicen, mira, yo estoy viviendo esa vida pecaminosa que vos decís, y acá estoy. Tengo más que vos. Disfruto más. ¿Dónde está ese Dios? Si Dios es tan santo como decís, ¿por qué estoy acá todavía? Que venga, que se apresure. Hay de aquellos que estiran, dice, la iniquidad sobre ellos. Ellos mismos están apresurando y pidiendo que el juicio venga más rápido. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá hay un juicio contra los que invierten la moral, aquellos que tergiversan los principios y los valores morales establecidos por Dios. Y esto dominaba a la nación de Israel, tanto del norte como del sur. Había una confusión voluntaria, no por ignorancia, es una confusión voluntaria de las distinciones morales. Hasta el punto que ya nadie sabía qué era bueno y qué era malo. Hasta el punto que ya nadie podía determinar esto es bueno y esto es malo. Obviamente todo esto es, o era y sigue siendo movido por la pecaminosidad del ser humano que intenta calmar y taparle la boca a esa voz de la conciencia que Dios estableció naturalmente en todos. Absolutamente todo ser humano tiene esa conciencia. Pablo le llama esa ley escrita en sus corazones, por la cual serán juzgados. Esa conciencia quiere ser tranquilizada. Y le dicen, conciencia, lo que yo estoy haciendo no está mal. ¿Quién dice que está mal? Está bien. Está bien. Puedo seguir haciéndolo. Y puedo disfrutar. Y ese bichito que me martilla, lo puedo apagar. Le puedo poner un vaso encima y ya. Se cayó. Está todo invertido. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Acá hay un juicio contra los soberbios y arrogantes. Los que no tienen ley encima de ellos, sino su propio pensamiento, su propio sentir, porque ya ni se fían de su pensamiento, se fían de sus emociones. Aquellos que no consideran la sabiduría ni el consejo de Dios, ni consideran consideran su propio consejo como superior al de Dios. Y esto está muy ligado a la inversión que se hace de los valores. Y eso hoy lo vivimos y existe ese pensamiento generalizado. Vos no tenés la autoridad para decirme qué tengo que hacer. No, pero eso está mal. ¿Quién lo dice? La Biblia, yo no creo en tu Biblia. Dios, yo no creo en tu Dios. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? No tenés autoridad. Y esto es lo ideal para el libertinaje que el hombre pecador busca. Que no haya una regla absoluta. Que no haya nada absoluto. ¿Qué significa eso? Que todo es relativo. ¿A vos te parece bien? Genial. A mí
No. ¿Cuál es la regla? La que vos te pongas. ¿Cuáles son los límites? Los que vos quieras, si es que querés ponértelos. Ya no hay verdad absoluta, ya no hay regla absoluta. Lo que el hombre desea, lo que el pueblo pecador desea es que no haya nadie que tenga la última palabra, sino sus propios corazones. Yo tengo la última palabra. Yo sé qué voy a hacer con mi vida. Y el último juicio, versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Salomón diría, no hay nada nuevo bajo el sol. Los que justifican al impío mediante cohecho, mediante soborno, y al justo quitan su derecho. Los políticos corruptos no son de esta era nomás. Siempre existieron. Dios dice, ay de aquellos que son valientes para mezclar bebidas, que son valientes para tomar mucho vino y embriagarse, pero son cobardes para orar justamente. Hay de aquellos valientes para emborracharse, que se jactan de su poder, de su influencia, valientes para recibir sobornos, para pisotear la ley, dejar libre al culpable, pero cobardes para obrar con la verdad y con la justicia. Dice, la ira de Dios está sobre aquellos que obran de esta manera. Versículo 24. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Versículo 14, vemos también otra expresión de juicio. Dice, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Al infierno va a descender la gloria que ellos pretendían tener. Querido, ese es el mundo en que vivimos. No ha cambiado casi nada. La moral sigue invirtiéndose cada vez más. La avaricia, el materialismo sigue estando. Los ebrios amantes del placer, indiferentes a la obra de Dios, siguen estando. Los insolentes que desafían a Dios siguen estando y aumentan cada día más. Los soberbios y arrogantes, los cobardes para obrar con la justicia. Vivimos en una sociedad así, vivimos en una generación así. Pero algo interesante es que estas características también se filtran por las paredes de la iglesia. Estas características eran el común denominador del tiempo en que vivía Isaías, y era el común denominador también incluso del pueblo de Dios. Quizás no a la misma dimensión ni con la misma expresión de rebeldía o manifestación de rebeldía, pero la soberbia y la arrogancia sigue estando muy latente en nuestros asientos. La cobardía para obrar justamente sigue muy latente entre nosotros. Cuando somos indiferentes a la obra de Dios, llamamos más los placeres. Quizás no estamos borrachos por la casa, por las calles, pero amamos otros placeres. Y tenemos esos pecados respetables, como hay un libro con ese título, ¿verdad? Tenemos nuestros pecados respetables. A veces somos insolentes, ignorando el juicio de Dios. A veces invertimos
la moral. La iglesia también se puede caracterizar por su avaricia, por su materialismo, su soberbia, su insolencia, la inversión de valores. Este era el pueblo inmundo en el que estaba Isaías. Pero volvemos al versículo 5. Y vemos que esta expresión de juicio ya no era expresado contra el pueblo en general. Ya no era expresado para ay de todos aquellos. Acá Isaías utiliza esta misma expresión exacta, pero declarando un juicio sobre sí mismo, diciendo, ay de mí, que soy muerto porque soy hombre inmundo y he visto al Rey. Isaías, quizás comparándose, como hablábamos la otra vez, con sus compatriotas en ese momento, podía destacarse como un hombre íntegro. Es más, era el hombre que Dios eligió para advertir, para reclamar a su pueblo su desobediencia, y tenía que tener alguna especie de respaldo moral para eso. Isaías era quizás el hombre más rescatable de la sociedad judía en ese momento. Para protestar de parte de Dios el pecado de su pueblo. Y él estaba, ¿verdad? Ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello. Y con esto quizás podía sostener en su corazón una alta opinión sobre sí mismo. Como quizás lo haríamos, como quizás lo hacemos nosotros, cuando pensamos que Dios nos utiliza porque somos mejores que otros, porque estoy más cerca de Él, porque yo soy mejor. Incluso dentro del servicio espiritual podemos introducirnos en la carnalidad de un segundo a otro. Es tan natural de nosotros los seres humanos ver el pecado ajeno o el error de los demás como peores que los nuestros. Por ejemplo, vemos las noticias. Político roba tantos miles de dólares, pero ¡qué corrupto! ¿Cómo lo que gente así está en esos lugares? ¿Para qué lo elegimos? Exdiputada atrapada por el FBI. Pero ¿cómo el intendente quería ser y esta? ¡Qué indignante! Fulano, tal cosa. González Daer, tal cosa. Y uno se agarra la cabeza y se arranca los pelos y dice, ¿cómo pueden existir gente así? Todos merecen un castigo ejemplar. Y es cierto. Es cierto. Es toda la verdad. Merecen que fuego les caiga del cielo. Merecen estar en la cárcel. Merecen castigo. Es verdad. Pero como diría alguien, eso no es toda la verdad con respecto a la maldad. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, en el instante que él se midió con la santidad de Dios y no con el pecado de su pueblo, quedó deshecho, quedó en el piso. Porque es muy fácil compararse y ser mejor que otros pecadores. Isaías lo único que pudo hacer fue declarar el juicio que él merecía. Dijo, ay de mí. Y no fue un, ups, Señor, me equivoqué. No fue un, ay, perdón, ya voy a hacer las cosas bien. No, fue un clamor de piedad. Ella estaba viendo la luz al final del túnel. Dijo, yo estoy frito acá. No por el pueblo que es pecador, yo soy pecador. Yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos. Isaías no se sintió pequeño o no experimentó su pequeñez delante de Dios porque Dios era grande solamente, sino por su iniquidad.
por su pecado. Porque entendió que ese Dios 3 veces santo no iba a pasar indiferente frente a un pecador como él, siendo el mejorcito del pueblo. Números 14, 18 dice: de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. No hay forma que Dios te tenga por inocente si vos sos culpable. Dios no pasa por alto ningún pecado, incluso los pecados que pueden estar dentro de nuestra lista de pecados aceptables. Tenemos nuestra lista: pecados aborrecibles, que merecen el juicio y el castigo de Dios y el repudio de toda la sociedad. Y tenemos los pecados aceptables, que merecen la comprensión, que merecen el tiempo, la paciencia de todos, son más aceptables. Proverbios 6, 16, si me acompañan. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice que hay 6 cosas que Dios odia, que Dios aborrece. Dios odia, sí, Dios odia. Y aún 7 abomina su alma. Y quizás en esta lista que Dios odia, hay algunas de las cosas que están en nuestra lista de pecados aceptables. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, que piensa, que tiene pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ojos altivos, lengua mentirosa, testimonio falso que habla mentiritas, el que siembra discordia entre los hermanos, el que comparte nomás para que sepas. Te comento como motivo de oración y ¡boom! Juicio. Estas cosas no parecen ser tan malas en comparación a otros pecados grotescos, groseros. Sin embargo, la Biblia dice que son infinitamente detestables para este Dios santo. Por eso la reacción de Isaías fue esa, y se reconoció a sí mismo como inmundo. ¿Se acuerdan cómo murió el rey Uzías? ¿Cuál fue el castigo que vino sobre él? Lepra. Levíticos 13:45 establecía por ley que aquellos que tenían lepra, al momento de acercarse un poco al pueblo para buscar comida o para hacer algo, tenían que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y toda la gente y los niños salían gritando: ¡inmundo! ¡Leproso! ¡Viene ahí con lepra! Y todos corrían. Esta misma palabra, la misma expresión, utiliza Isaías para hablar de sí mismo. La idea de alguien, de lo más detestable que había en la sociedad, de que estaba apartado de todo privilegio, de que estaba pudriéndose y estaba muriendo en esa enfermedad, en esa condición, así se considera Isaías a sí mismo, como un inmundo. Isaías se vio a sí mismo como un leproso moral. Frente a un Dios así, ¿cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo te ves a vos misma? ¿Como un pecador, una pecadora que reconoce su inmundicia? ¿O como aquellos que van por la vida apuntando y enjuiciando a todos los que son peores que él o que ella? Como si fuéramos superiores.
Como aquel fariseo que oraba al lado del publicano. Y el publicano ahí arrodillado golpeándose el pecho. Perdón, Señor. Perdona a este pecador. Y eso clamaba el publicano. Y el fariseo al lado, Señor, gracias porque no soy pecador como este publicano. Gracias porque no estoy acá desparramándome pidiendo piedad. Porque vivo una vida aceptable, soy mejor. Merezco tus bendiciones. No necesito de ti. Y todo eso está implícito cuando no reconocemos nuestra verdadera condición. Recordad lo que escuchamos el domingo pasado. Si tuviste un encuentro con Dios y seguís pensando bien de vos mismo, no fue con Dios que te encontraste. No te encontraste con Dios. Porque si hay algo que destruye nuestra autojusticia, es tener un encuentro personal con Dios. Aquellos que han reconocido que están frente a un Dios tan santo no pueden permanecer intactos. Va a llegar un día donde toda rodilla se va a doblar, quiera o no. Y no dice que se va a doblar voluntariamente. Quizás muchas rodillas van a ser quebradas y quebrantadas para caerse, porque no pueden evitar mantenerse en pie frente a ese Señor. Tenemos en la Biblia, y hoy escuchábamos justamente para la Santa Cena, la experiencia de hombres que estuvieron frente al Dios Santo. Vamos a ver a dos en el Antiguo Testamento. Tenemos a Gedeón en Jueces, capítulo 6, versículo 22 al 23. Gedeón dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ya Gedeón entendió que, dijo: ay, he visto al ángel de Jehová. Y ahí el Señor le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón ya pensó que iba a morir, que estaba muerto porque estuvo en presencia del ángel de Jehová. El papá de Sansón, un hombre que a veces pasa desapercibido, tuvo la misma experiencia. Jueces capítulo 13, 21 al 22. Dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. No hay manera en que te encuentres con Dios y pienses que tenés el suficiente merecimiento para seguir viviendo. Vemos dos hombres más ya en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lo que escuchábamos hace rato. Pedro, este hombre rudo, grande, tosco, trabajador, orgulloso, cuando se le metía algo en la cabeza, terco, ¿verdad? Terco como él solo. Capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, después de la pesca milagrosa, dice: cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Pedro vio a Cristo, vio la manifestación de su poder, reconoció que Él era el Cristo y se arrodilló y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Quiero vivir, por favor, aléjate. No te acerques más porque soy hombre pecador, no soy digno de estar en tu presencia. El apóstol Juan también experimentó lo mismo. Apocalipsis 1, versículo 17.
Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi caí como muerto. Vi su gloria, vi su majestad, pero en el instante que le vi a él, me vi a mí. Y comparándome con su santidad, no había justicia en mí. No hay nada que destaque en mí, que me haga superior a mí. Y acá viene algo tan interesante y espero que puedas apreciar esta verdad que está en la palabra de Dios. Porque ¿sabes en qué se parecen todos estos personajes que vimos? Gedeón, Manoa, Pedro, Juan. ¿En qué se parece con la experiencia de Isaías? Gedeón y Manoa vieron al ángel de Jehová. La manifestación de Cristo antes de ser encarnado. Pedro y Juan vieron a Cristo ya encarnado. Los cuatro vieron a la misma persona. Si me acompañan a Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 41. Antes viene diciendo Juan lo que Jesús habló. Versículo 37, o antes dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y acá viene. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿A quién vio Isaías? Está hablando de Jesús acá. Isaías vio a Cristo sentado en ese trono. Ese Dios 3 veces santo era Cristo. Isaías vio a Cristo. El Rey de Reyes estaba ahí en el trono alto y sublime, llenando el templo con el borde de sus faldas, con serafines que se cubrían ante su gloria porque no aguantaban ante tanta santidad, y que la alababan eternamente diciendo, Santo, Santo y Santo, Jehová de los ejércitos, y toda la tierra se llena de su gloria. Vos y yo necesitamos ver a Cristo así. Necesitamos ver a nuestro Señor de esta forma. Glorioso, soberano, trascendente. Toda la tierra está llena de su gloria. Alguien dijo, si no estuviéramos tan infectados del secularismo de nuestra generación, donde quiera que posáramos nuestros ojos, veríamos la gloria y la majestad de Dios y nos postraríamos en adoración delante de Él. Si no estuviéramos tan infectados con el secularismo de nuestra generación. Necesitamos ver la gloria de Cristo, porque también necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado, para poder entender nuestra desesperada necesidad
de redención y santificación. Y de eso vamos a hablar en otra oportunidad. El primer paso de la santificación es el reconocimiento de la suprema santidad de Dios, seguido por el terrorífico reconocimiento de lo pecador que soy frente a tanta santidad. El primer paso para la santificación es reconocer su suprema santidad, seguido por ese reconocimiento terrorífico de lo pecador que soy frente a un Dios tan santo. Ahora queda la incógnita. Tenemos al Dios 3 veces santo. Tenemos al pecador infinitamente inmundo. ¿Qué opción tenemos los pecadores ante un Dios así? ¿Qué opción hay? ¿Qué alternativa hay? Y gloria al Señor porque la historia no termina ahí. Podemos ver después en el relato de Isaías un simbolismo de la redención, un simbolismo de la santificación. Pero este es el Evangelio predicado por Isaías. Dios es santo, vos sos pecador, indigno de estar en su presencia, pero Dios ha dado una alternativa. Ese mismo Señor que está sentado en ese trono que vio Isaías, descendió desde ese trono para ser colgado en un madero. Ese mismo Salvador, entendiendo que ni vos ni yo podíamos llegar a Él por nada que hiciéramos, por nada que tuviéramos, por nada que alcanzáramos. Isaías con total autoridad dice más adelante, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, porque nosotros somos inmundos, todo lo que tocamos por nosotros mismos es inmundo. Nada bueno hay en nosotros. La única alternativa era que ese Dios, ese Señor, ese Rey sentado en el trono, nos dejara entrar por una inexplicable gracia, por una inexplicable misericordia. Así como le dijo a Gedeón, así como le dijo a Manoah, así como le dijo a Juan, poniéndole la mano sobre el hombro, le dijo, no temas, no morirás. Hay gracia disponible para vos. Hay gracia abundante para tu pecado abundante. Yo no sé qué Dios estás viendo. Yo no sé a quién estás viendo en el espejo. Pero espero que estas verdades puedan ajustar un poco nuestra perspectiva y nuestra visión de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de nuestra necesidad eterna de Cristo. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por ese Salvador glorioso. Gracias porque a veces entramos en un círculo de autojusticia y pensamos incluso que merecemos estar acá. A veces nos ponemos en posición de jueces y nos creemos algo. Pero vemos que no somos nada más que hombres y mujeres inmundos en un mundo inmundo. Padre, que esta realidad nuestra nos lleve a considerar cada día más la gracia salvadora de Cristo y a buscar cada día la santificación. Cada día estar ligado a ese Salvador, teniendo nosotros ahora acceso ante ese trono de gracia. Ese trono que es tan temible, pero que es tan sublime, tan misericordioso a la vez.
que hoy nos acepta porque aunque siendo pecadores, ese Rey murió por nosotros. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Y ayuda a esta iglesia, ayúdame a mí y a cada hijo tuyo que está aquí, hija tuya que está aquí, a vivir vidas dignas de un Dios así de santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.